Cómo un simple mortal de carne y hueso llegó a convertirse en el ser celestial más poderoso de todo el universo, situado solo por debajo del Creador y gobernando sobre todos los arcángeles. Esta es la asombrosa y prohibida leyenda del patriarca Enoc y su transformación en Metatrón, el príncipe de la presencia divina. Bienvenidos a nuestro canal, Religiones en la Historia. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más fascinantes y polémicos de la literatura apócrifa judía y la mística de la Cábala, el origen del ángel Metatrón. A diferencia de otros arcángeles como Miguel o Gabriel, que fueron creados puros desde el principio de los tiempos, Metatrón posee un origen único y perturbador. Comenzó siendo un ser humano de carne y hueso. A través de antiguos manuscritos censurados como el tercer libro de Enoc, descubriremos cómo fue su espectacular ascenso a las alturas divinas, la dolorosa metamorfosis que transmutó su carne en fuego sagrado, y los impactantes textos que describen cómo Dios lo coronó con su propio nombre, llamándolo el Yahvé menor. Quédate con nosotros hasta el final del video, porque desvelar el misterio de Metatrón es abrir una ventana a las creencias esotéricas medievales que la Iglesia y el judaísmo tradicional intentaron silenciar, temiendo que la existencia de un segundo trono en el cielo pusiera en riesgo el monoteísmo absoluto de nuestra civilización. Analizaremos las repercusiones teológicas y el asombroso secreto de su geometría sagrada. Para comprender la asombrosa metamorfosis del Ángel Supremo, debemos examinar primero la enigmática figura de su contraparte terrenal, el patriarca Enoc. En el libro del Génesis, capítulo 5, se nos presenta un linaje de patriarcas que vivían cientos de años, pero al llegar a Enoc, el séptimo desde Adán, el texto rompe su monotonía con una frase desconcertante que ha alimentado el misticismo por milenios. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. A diferencia de todos sus ancestros y descendientes, Enoc no experimentó la muerte física, sino que fue arrebatado del plano material por el propio Creador. Los textos apócrifos atribuidos a su figura detallan que, antes de su partida final, Enoc sirvió como un mediador entre el cielo y la tierra, actuando como un escriba de la justicia divina. Su rectitud era tal que los arcángeles le confiaron la tarea de registrar las transgresiones de los vigilantes, los ángeles caídos que descendieron a la tierra para engendrar a los Nefilim. Enoc transcribió sus juicios y los llevó ante Dios, convirtiéndose en el testigo y el guardián de los secretos de la creación. Esta labor como escriba de la verdad y el conocimiento celestial cimentó su destino en el reino de los espíritus, demostrando que incluso un mortal de carne y hueso podía poseer una pureza espiritual que superaba a la de las huestes celestiales, ganándose el honor de ascender a los cielos más altos. La narración detallada de la transformación de Enoc en Metatrón no se encuentra en la Biblia hebrea estándar, sino en un texto esotérico sumamente singular conocido como el tercer libro de Enoc o el libro hebreo de Enoc. Este manuscrito, que los eruditos fechan alrededor del siglo V de nuestra era, pertenece a la literatura de Le Calot, que describe los viajes místicos de los sabios a través de los palacios celestiales para contemplar el carro de Dios, la Merkaba. En el tercer libro de Enoc, el famoso sabio y rabino Ismael asciende al séptimo cielo en una visión mística. Allí, al ser confrontado y protegido por los ángeles de la destrucción, se encuentra con una figura colosal y resplandeciente de gloria divina que se identifica a sí mismo como Metatrón. Ante el asombro del rabino, Metatrón le explica que su identidad original no es otra que la del patriarca Enoc, el hijo de Jared. El ángel procede a relatarle cómo,
Cuando la generación del diluvio se sumergió en la corrupción y el paganismo, el Creador decidió retirar a Enoc del mundo físico como un testigo eterno de la justicia divina, ordenando a los arcángeles Anafiel y Uriel transportarlo en un carro de fuego a través de los cielos, superando la furia de los ejércitos angelicales que protestaban indignados por la intrusión de un humano en el reino celestial. El pasaje más impactante y descriptivo del tercer libro de Enoc detalla el proceso físico de transmutación que sufrió el patriarca al llegar ante la presencia del trono divino. Metatrón le narra al rabino Ismael que, para poder residir en la presencia del Altísimo, su cuerpo mortal tuvo que ser completamente rehecho y purificado de las limitaciones terrenales. Dios extendió sus manos y tocó a Enoc, despojándolo de su carne y sus huesos mortales. Cuentan los textos antiguos que su carne fue transformada instantáneamente en llamas de fuego sagrado, sus huesos fueron transmutados en ascuas de luz pura, y sus globos oculares se convirtieron en antorchas ardientes de poder místico. La anatomía de Enoc se expandió hasta abarcar las dimensiones del cosmos. Dios le dio 72 alas angelicales, correspondientes a los 72 nombres místicos del Creador, y en cada ala colocó miles de ojos espirituales que le permitían contemplar todo el universo al mismo tiempo. Su mente fue imbuida con una sabiduría divina inabarcable, otorgándole el entendimiento absoluto de todos los misterios del pasado, presente y futuro. Rodeado por tormentas de fuego, relámpagos y vientos celestiales, el humano Enoc dejó de existir, renaciendo como Metatrón, una fuerza cósmica eterna y resplandeciente cuya luz eclipsaba la de cualquier otra criatura celestial en el firmamento. La elevación espiritual de Metatrón alcanzó su cúspide cuando el Creador decidió nombrarlo su representante y gobernante absoluto de las huestes del cielo. Según los relatos apócrifos, Dios mismo diseñó una vestidura real de extraordinaria gloria para Metatrón y colocó sobre su cabeza una corona grabada con las letras del nombre inefable de Dios, con la cual selló su autoridad sobre el cosmos. El Creador ordenó construir un segundo trono celestial, idéntico en magnificencia, y lo colocó en la entrada del séptimo cielo, permitiendo que Metatrón se sentara en él para juzgar y administrar la corte celestial en su nombre. Dios proclamó ante todos los ángeles, querubines y serafines la orden de obedecer a Metatrón en todos los aspectos de la creación, declarando que su palabra era ley. El propio Dios llamó a Metatrón con el título de el menor Yahvé o YHWH menor, un epíteto que implicaba que el arcángel poseía la plenitud de la presencia y el poder divinos para actuar en el mundo creado. Se le otorgó el cargo de príncipe de la presencia y gobernador del mundo, convirtiéndose en la voz directa a través de la cual el Dios invisible y trascendental se comunicaba con la humanidad y guiaba el destino de las naciones de la tierra, situándolo en una posición de poder incomparable. A pesar de su inmenso poder y gloria, el mito de Metatrón preserva un relato profundamente perturbador y correctivo en la literatura talmúdica y el tercer libro de Enoc. Este pasaje describe el encuentro del famoso sabio gnóstico Elisa ben Abuya, conocido en el Talmud como Ajer o el otro, cuando logró ascender al séptimo cielo mediante trances místicos. Al entrar en el palacio celestial, Ajer vio a Metatrón sentado en su magnífico trono en la entrada del templo divino, una posición que estaba reservada únicamente para Dios según la ley ortodoxa. Abrumado por la escena y la gloria de la deidad menor, Ajer exclamó con asombro: «En verdad hay dos poderes en el cielo», cometiendo la peor de las herejías politeístas al creer que Metatrón era un dios independiente del Creador.
Al instante, la justicia divina se manifestó para corregir la confusión y recordar la subordinación de toda criatura. El ángel Anafiel, portador del látigo de fuego y encargado de la disciplina celestial, descendió sobre Metatrón por orden de Dios. Anafiel hizo levantar a Metatrón de su trono y lo castigó dándole 60 latigazos de fuego celestial ante la mirada de toda la corte. Este severo y doloroso castigo tuvo como único propósito demostrar a Ajer y a todos los seres del universo que Metatrón, a pesar de su título de llave menor, no era Dios, sino un sirviente sujeto al Creador. En las corrientes del misticismo y la llamada geometría sagrada, la figura de Metatrón está indisolublemente ligada a uno de los símbolos esotéricos más antiguos y complejos del mundo, el cubo de Metatrón. Este símbolo geométrico tridimensional se construye a partir de la llamada flor de la vida, entrelazando 13 círculos iguales y trazando líneas rectas desde el centro de cada círculo hacia los centros de todos los demás. El resultado es una figura de extraordinaria simetría que contiene en su interior, de forma natural, las plantillas de los 5 sólidos platónicos, el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. En la mística de la Cábala, se enseña que estos 5 sólidos son los ladrillos de construcción fundamentales del universo físico, representando el fuego, la tierra, el aire, el éter y el agua. El cubo de Metatrón es considerado el mapa o la plantilla a través de la cual la divinidad estructuró las leyes físicas del universo y la materia. Como escriba cósmico y guardián de los registros, Metatrón utiliza este cubo para canalizar la energía de la creación desde el plano puramente espiritual y divino hacia el mundo material del espacio y el tiempo, protegiendo el flujo de la vida y manteniendo el equilibrio matemático de las galaxias, las estrellas y el alma humana. A lo largo de la Edad Media, el estudio y la veneración conceptual de Metatrón florecieron con gran intensidad dentro de la mística judía de la Cábala, adquiriendo un papel central en la obra cumbre del Zohar, o el Libro del Esplendor. En la intrincada cosmología cabalística, Metatrón no es visto como un simple ángel mensajero, sino como la manifestación activa de la Sefirá de Malkut o la Sefirá de Keter en el mundo de la creación, conocido como Beria. Se le asocia frecuentemente con el título del Metator, que en latín euskera se traduce como el mediador o el que mide, actuando como el puente de luz indispensable entre el Creador infinito y trascendental, el Ein Sof, y el mundo físico ilimitado que habitamos. El Zohar describe a Metatrón como el rey sobre todos los ángeles y espíritus, gobernando el plano del intelecto y la mente. Asimismo, se le asocia con la figura del Metatrón de la luz, que actúa en contraposición directa a la figura oscura del ángel caído Samael. Según estas enseñanzas esotéricas, a través de la meditación en el nombre de Metatrón y el cubo de la creación, los iniciados en la Cábala podían ascender espiritualmente para purificar su alma y recibir la sabiduría divina directa del escriba celestial, disipando las sombras de la ignorancia. Con una teología tan rica y una figura tan imponente como la del llave menor, resulta inevitable preguntarse por qué Metatrón fue excluido y censurado de las escrituras canónicas del cristianismo y del judaísmo rabínico oficial. La respuesta radica en el inmenso peligro teológico que representaba para el monoteísmo. Durante los primeros siglos de nuestra era, la idea de que existía un ser humano que había ascendido a los cielos, se había sentado en un segundo trono y gobernaba el cielo bajo el nombre divino, amenazaba el pilar fundamental del monoteísmo hebreo, la creencia en un único Dios absoluto y sin intermediarios físicos. Los rabinos del Talmud,
preocupados por el auge del cristianismo primitivo que defendía a Jesús como el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, vieron en la leyenda de Metatrón una peligrosa herejía que justificaba la existencia de dos poderes en el cielo. Por esta razón, el judaísmo rabínico censuró y prohibió la lectura de los libros de Enoc que detallaban su transformación. En el acervo cristiano, las autoridades de la Iglesia oficial en el siglo IV también persiguieron y censuraron estos manuscritos, temiendo que la figura de un mediador angelical humano como Metatrón restara exclusividad a la figura salvadora de Jesucristo, condenando los libros al fuego de la censura. El extraordinario viaje mitológico del patriarca Enoc hacia su transformación en Metatrón nos hereda tres valiosas enseñanzas para nuestra propia evolución espiritual cotidiana. La primera lección es el potencial ilimitado de la elevación del alma humana. El mito nos recuerda que el ser humano no está condenado al fango de la limitación física. Mediante la rectitud, el estudio constante de la verdad y el cultivo de la justicia, el espíritu humano puede elevarse y transmutarse en un canal de luz divina. La segunda lección es el profundo significado de la purificación del dolor. La dolorosa metamorfosis de la carne mortal de Enoc en llamas de fuego sagrado simboliza que para alcanzar la sabiduría espiritual superior y la paz del alma, debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestros viejos hábitos, nuestros apegos materiales y el ego destructivo, permitiendo que el fuego de la verdad purifique nuestro carácter. La tercera lección es la importancia vital de la humildad espiritual. El castigo de Metatrón por el ángel Anafiel ante la corte celestial nos advierte sobre los peligros del orgullo intelectual o espiritual. Nos recuerda que sin importar cuánto conocimiento o poder espiritual logremos acumular en nuestra vida, siempre seremos sirvientes del Creador y del orden cósmico universal. La fascinante historia de Enoc y su transformación en Metatrón nos muestra que el camino del conocimiento y la verdad es eterno, y que las respuestas a los misterios más profundos del universo residen en la búsqueda honesta de nuestro propio potencial espiritual. ¿Qué parte de esta leyenda apócrifa sobre la metamorfosis de Enoc te pareció más sorprendente o reveladora? Déjanos tu valiosa opinión en los comentarios. Si deseas seguir explorando las historias, misterios y secretos de las religiones del mundo antiguo con el mayor rigor histórico, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta en este video. Comparte este contenido con otras mentes curiosas a las que les apasione el misterio de la historia antigua. Escribe en la sección de comentarios la frase "Busco el conocimiento celestial", para saber que nos acompañaste hasta el final y conectar con nuestra gran comunidad de libre pensamiento. Que la bendición de la sabiduría inunda tu vida de luz. Un cálido saludo y hasta nuestro próximo video. ¿Sabías que el ser más poderoso del cielo, después de Dios, no nació como un ángel, sino como un simple mortal? Esta es la asombrosa metamorfosis de Enoc en Metatrón. Según el tercer libro de Enoc, Dios llevó a este patriarca vivo al cielo. Para soportar su presencia, su carne se transformó en llamas, sus huesos en carbones encendidos y le brotaron 72 alas llenas de ojos. Dios lo coronó y lo sentó en un segundo trono, llamándolo el Yahvé Menor. Gobernaba sobre todos los arcángeles, pero su inmenso poder despertó el temor de que los humanos adoraran a dos dioses en el cielo. Por eso, su historia fue prohibida y borrada de las Biblias oficiales. ¿Crees que ocultaron este secreto para proteger el monoteísmo? Déjalo en comentarios y suscríbete para más revelaciones. ¿Es el Apocalipsis de San Juan una profecía sobre el fin físico de nuestro planeta, o un mensaje codificado en símbolos destinados a infundir esperanza en una época de persecución? Escrito en la isla de Patmos hace casi 2000 años,
Este misterioso libro bíblico contiene visiones de bestias con 7 cabezas, jinetes destructores y un inminente juicio final. ¿Qué significan realmente estas profecías? En este video analizaremos el contexto histórico de las visiones de San Juan y el impacto de sus famosas profecías. Descubriremos el simbolismo de los 4 jinetes y el significado del misterioso número 666. Comprender la estructura de este libro te revelará el mensaje de justicia y renovación espiritual que ha cautivado al mundo durante siglos. El libro del Apocalipsis, cuyo nombre de origen griego significa revelación, fue escrito a finales del siglo I por un hombre que se identifica como Juan, desterrado en la pequeña y rocosa isla de Patmos, en el mar Egeo. Historiadores coinciden en que el texto se redactó durante el reinado del emperador romano Domiciano, una época de brutal persecución contra los primeros cristianos. En este desolador contexto, Juan afirma haber tenido una serie de visiones celestiales los domingos. Las profecías iniciales se presentan como cartas dirigidas a 7 iglesias de Asia Menor, advirtiéndoles sobre los peligros morales internos y exhortándoles a permanecer firmes en la fe ante las tribulaciones imperiales venideras, sentando las bases de una narrativa cósmica entre el bien y el mal. El clímax de las profecías comienza con la apertura de un rollo sellado con 7 sellos por parte del Cordero de Dios. Al abrir los primeros 4 sellos, aparecen los legendarios 4 jinetes del Apocalipsis. El primero, montado en un caballo blanco, representa la conquista militar. El segundo, en un caballo rojo, simboliza la guerra civil y la violencia. El tercero, en un caballo negro, trae la hambruna y la escasez económica. Y el cuarto, en un caballo pálido o amarillo, personifica la muerte y la peste. Estas figuras proféticas no describen cataclismos lejanos del futuro, sino las tragedias recurrentes de la historia humana que sacuden a las naciones antes de la llegada de la justicia divina final. Una de las secciones más controvertidas del Apocalipsis describe a una bestia que surge de la tierra con 2 cuernos y que obliga a todos a llevar una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar o vender. Juan escribe que el número de la bestia es 666. Intérpretes históricos sugieren que mediante la gematría, este número codificaba el nombre de César Nerón, el emperador que persiguió ferozmente a los cristianos. Tras las visiones de destrucción, el libro culmina con una profecía de esperanza, la caída de Babilonia, que representaba al opresivo imperio romano, y la instauración de una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, simbolizando un nuevo comienzo donde la muerte y el dolor serán erradicados. El misterio del Apocalipsis de San Juan demuestra que estas profecías no solo sembraron el temor al fin del mundo, sino que ofrecieron un consuelo de justicia final para los oprimidos. Sea una profecía literal del futuro o un código histórico de resistencia, su mensaje sigue resonando en nuestra cultura. Si te apasiona descubrir los enigmas más grandes de la historia y el mito, suscríbete a nuestro canal. Cada semana exploramos los misterios detrás de las religiones en la historia. ¿Sabías que la ciencia moderna encontró la ubicación real del jardín del Edén y decidió callar? Suscríbete y síguenos para no perderte las revelaciones diarias sobre los misterios ocultos de la fe y la historia que nadie más se atreve a contar. El libro del Génesis menciona 4 ríos, el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gihón. Durante siglos, los 2 últimos parecieron míticos. Sin embargo, imágenes satelitales de alta resolución revelaron 2 cauces de ríos secos fosilizados que cruzaban la península arábiga.
Estos antiguos ríos se cruzaban exactamente en el Golfo Pérsico, en una zona que quedó sumergida bajo el agua al final de la última era de hielo. Geólogos e historiadores descubrieron que hace 12.000 años, este lugar era un delta exuberante y fértil, un auténtico paraíso terrenal. Pero las implicaciones teológicas hicieron que la comunidad científica prefiriera ignorar el hallazgo. ¿Quieres descubrir las coordenadas exactas y ver los mapas satelitales prohibidos? Mira el documental completo de 30 minutos en nuestro canal. El enlace te está esperando en el primer comentario fijado y en nuestro perfil. ¿Sabías que existe un relato antiguo sobre una mujer que fue creada al mismo tiempo que Adán, a partir del mismo barro, pero que terminó siendo perseguida y borrada de la Biblia? Su nombre es Lilith. Según textos y leyendas de la tradición mística judía, ella fue la verdadera primera esposa del Edén, mucho antes de la creación de Eva. Sin embargo, su historia describe un acto de rebelión sin precedentes en la mitología antigua, al negarse a someterse a Adán y exigir total igualdad de derechos en todos los aspectos de la vida cotidiana y la intimidad. Decidió abandonar el paraíso por su propia voluntad. Este acto de autonomía y soberanía personal la convirtió, a los ojos de la tradición religiosa oficial y los dogmas posteriores, en una figura demoníaca, madre de monstruos nocturnos y una amenaza silenciosa que acechaba en la oscuridad de la noche a los recién nacidos y a los hombres dormidos. Hoy nos adentraremos en el fascinante y oscuro misterio de Lilith. Descubriremos sus verdaderos orígenes históricos en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, analizaremos los pocos rastros que quedan de ella en las escrituras hebreas originales de la Biblia, y exploraremos los profundos motivos políticos e históricos por los cuales la Iglesia oficial y los rabinos decidieron erradicarla del canon sagrado occidental. Quédate hasta el final del video, porque comprender la leyenda de Lilith no solo te revelará una de las mitologías más fascinantes y prohibidas del mundo antiguo, sino que te mostrará cómo las luchas de poder y las decisiones dogmáticas de los primeros siglos moldearon la espiritualidad moderna y el rol de la mujer que ha llegado hasta nuestros días. Veremos cómo la censura intentó apagar su luz y cómo el misterio ha sobrevivido a lo largo de las eras. Para comprender el mito de Lilith en su totalidad, debemos buscar sus raíces más profundas más allá de la tradición judía o cristiana, viajando miles de años atrás en el tiempo hacia las tierras de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, la cuna de la civilización. En la mitología de Sumeria, Acadia y Babilonia, no existía una sola figura llamada Lilith, sino una clase completa de espíritus o demonios femeninos del viento, la tormenta y de la noche conocidos como Lilitu, Lili o Ardat Lili. Estos seres eran descritos como espectros sin cuerpo físico que vagaban en la penumbra de los desiertos y en las tormentas de polvo, asociados a la infertilidad, la desgracia y el peligro extremo para las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los recién nacidos. En el famoso relieve Burney, una impresionante pieza tallada en arcilla que data de la antigua Babilonia alrededor del año 1800 a.C., se muestra a una deidad alada de extraordinaria belleza, con garras de ave en lugar de pies sobre dos leones y flanqueada por búhos, que muchos eruditos identifican como una representación de Lilitu o una manifestación oscura de la diosa Ishtar. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos de la humanidad, también se menciona en una de sus tablillas a un demonio femenino que habita en el tronco de un árbol sagrado, el árbol Ulupu, y que huye al desierto cuando el héroe la confronta, una figura que los traductores asocian directamente con Lilith. En estas antiguas culturas, estos espíritus representaban lo salvaje, lo caótico y lo indomable de la naturaleza.
Los amuletos sumerios y babilónicos contenían conjuros y oraciones diseñadas específicamente para proteger los hogares y las cunas contra el acecho nocturno de Lilitu, demostrando que este arquetipo de la mujer alada, libre y peligrosa, ya estaba profundamente arraigado en la mente colectiva del Medio Oriente antiguo, siglos antes de que se compilaran los primeros textos bíblicos en la región de Judea. La historia que conecta a Lilith directamente con el Génesis y el origen del ser humano se desarrolla con gran detalle en la literatura rabínica medieval y los comentarios midrásicos. El relato cuenta que en el principio de la creación, al modelar al ser humano, Dios no creó a una mujer a partir de la costilla del hombre, sino que los creó a ambos al mismo tiempo y utilizando exactamente el mismo material. Dios modeló a Adán y a Lilith el polvo y el barro del suelo, insuflándoles el mismo aliento de vida divina en sus narices. Al haber sido creados de la misma manera, con los mismos elementos y bajo el mismo soplo divino, Lilith reclamó su derecho a la igualdad absoluta en la convivencia diaria. Sin embargo, Adán, influido por un deseo primario de dominio y superioridad, exigía que Lilith se sometiera a su autoridad en todos los aspectos, insistiendo en ocupar siempre la posición superior tanto en las decisiones de la vida como en la intimidad física de la pareja. Ante esta imposición y falta de respeto, Lilith defendió su soberanía y su dignidad diciendo firmemente: ambos somos iguales, pues ambos fuimos creados de la misma tierra. No me someteré a ti. Al ver que Adán no estaba dispuesto a ceder, a dialogar ni a convivir en igualdad y respeto recíproco, Lilith tomó una decisión drástica y trascendental. Pronunció el nombre inefable de Dios, el Tetragramatón, cuyo conocimiento estaba prohibido. Al pronunciar las sílabas sagradas, Lilith obtuvo el poder de volar, elevándose por los aires por encima de las murallas del paraíso, abandonando el jardín del Edén y dejando a Adán solo en la comodidad del paraíso terrenal. Este momento crucial de la leyenda representa el primer acto de rebelión de la historia humana, una defensa absoluta de la libertad y la dignidad propia por encima de la sumisión en un paraíso sin igualdad. Dice la leyenda judía que al encontrarse Adán solo y desolado tras la partida de su compañera, se quejó ante el Creador diciendo: Señor del universo, la mujer que me diste para acompañarme ha huido de mi lado. Dios, compadecido por el dolor y la soledad de Adán, decidió intervenir y envió a 3 arcángeles de luz llamados Enoi, Sansenoi y Semangelov con la misión expresa de buscar a Lilith y traerla de regreso al Edén. Los ángeles la localizaron tras una intensa búsqueda en las regiones del Mar Rojo, una zona que en la mitología hebrea era descrita como un territorio desértico y caótico poblado por espíritus del desierto y fuerzas demoníacas. Cuando los 3 arcángeles la acorralaron y le ordenaron regresar con Adán bajo la severa amenaza de que si no lo hacía, 100 de sus hijos demoníacos morirían cada día, Lilith se negó rotundamente a ceder. Prefirió pagar el terrible precio de la muerte diaria de su descendencia antes que regresar a una vida de sometimiento y servidumbre junto a Adán en el Edén. Respondió a los mensajeros divinos: dejadme, pues he sido creada solo para causar enfermedades a los niños recién nacidos y tener poder sobre ellos. Ante la firme e inquebrantable postura de Lilith, los ángeles, incapaces de obligarla a regresar contra su voluntad debido al poder del libre albedrío, hicieron un pacto con ella para mitigar el daño. Lilith juró solemnemente que siempre que viera los nombres o las imágenes de los 3 ángeles inscritos en un amuleto sobre la cuna de un niño, no le haría daño y se marcharía de ese hogar inmediatamente. Así, al negarse a regresar al orden divino patriarcal del paraíso, Lilith fue demonizada por la tradición posterior,
habitando en las sombras del desierto, convertida en el símbolo de la desobediencia eterna y la feminidad rebelde que prefiere el exilio a la sumisión. Muchos lectores de la Biblia se preguntan si hay algún rastro real de Lilith en las escrituras modernas. Sorprendentemente, su nombre aparece una sola vez en el texto hebreo original del libro del profeta Isaías, capítulo 34, versículo 14. En este pasaje, que describe con un tono poético y oscuro la desolación y el castigo divino que caerá sobre la tierra de Edom, transformándola en un páramo desértico poblado por bestias salvajes y ruinas, se dice en hebreo: allí las fieras del desierto se cruzarán con las hienas, y el macho cabrío llamará a su compañero. También allí Lilith descansará y encontrará para sí un lugar de reposo. Sin embargo, al traducir la Biblia a otros idiomas a lo largo de los siglos, este nombre fue sistemáticamente ocultado, traducido o adaptado para evitar preguntas incómodas. En el siglo IV, cuando San Jerónimo de Estridón realizó la traducción oficial de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, tradujo el nombre de Lilith por el término Lamia, un monstruo de la mitología griega que devoraba niños y seducía a hombres. En las traducciones modernas al español, como la famosa Biblia de Reina Valera o la de Jerusalén, el nombre de Lilith fue sustituido por expresiones comunes como búho, lechuza, fantasma que ronda en la noche o monstruo nocturno. Además de esta mención directa, los eruditos de la Biblia señalan una flagrante contradicción en el libro del Génesis que parece dar pie a la leyenda de las dos esposas de Adán. En el Génesis, capítulo 1, versículo 27 se dice que Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó, al mismo tiempo. Pero en el Génesis, capítulo 2, se narra de manera muy diferente que Dios creó primero a Adán del polvo y luego, al verlo solo, durmió al hombre y creó a Eva a partir de una de sus costillas. Esta discrepancia literaria fue explicada por los antiguos místicos del judaísmo asegurando que la mujer del capítulo 1, creada de la tierra junto a Adán, era Lilith, mientras que la del capítulo 2, creada de su costilla para ser su compañera sumisa, era Eva. La leyenda detallada de Lilith como la primera esposa de Adán no se consolidó en la antigüedad, sino que fue codificada y estructurada por escrito durante la Edad Media. El texto clave que dio forma definitiva a este relato es el Alfabeto de Ben Sirá, una obra anónima escrita en el siglo X que recopila cuentos populares, debates filosóficos, proverbios y tradiciones midrásicas del judaísmo medieval. En esta obra, que a menudo utilizaba la sátira y el humor para transmitir enseñanzas morales, se relata por primera vez la discusión sobre la igualdad física en el Edén, la pronunciación del nombre prohibido de Dios y el abandono voluntario del paraíso, proporcionando un marco literario coherente a las antiguas leyendas fragmentarias que circulaban de forma oral en el Talmud. Posteriormente, en el siglo XIII, la mística judía de la Cábala, a través del Zohar o el Libro del Esplendor compilado en España por el erudito Moisés de León, profundizó en el aspecto teológico y espiritual de Lilith. En la cosmología cabalística del Zohar, Lilith deja de ser un simple demonio folclórico y se convierte en una fuerza cósmica de gran envergadura. Es descrita como la contraparte femenina del demonio Samael, representando la fuerza del rigor divino desequilibrado y la severidad extrema que da origen al mal en el universo, el Sitra Achra, o el lado izquierdo de la creación. Según estas enseñanzas esotéricas, Lilith se unió a Samael tras abandonar a Adán, convirtiéndose en la reina de los espíritus malignos que acechan en la oscuridad y en los sueños de los hombres para robar su energía vital.
De esta forma, lo que comenzó como un mito mesopotámico sobre los vientos nocturnos del desierto, se transformó a lo largo de los siglos en una compleja figura teológica medieval que servía para explicar el origen del pecado, las tentaciones de la carne y las desgracias inexplicables de la vida cotidiana en las comunidades judías y cristianas. En la época moderna, concretamente en el siglo XX y XXI, la figura de Lilith experimentó una transformación cultural verdaderamente asombrosa y radical, pasando de ser un demonio temido en las cunas de los niños recién nacidos a convertirse en un poderoso y respetado icono de independencia, rebeldía y liberación espiritual. Los movimientos feministas de la década de 1970 rescataron su figura de las polvorientas páginas de los textos medievales, reinterpretando su huida voluntaria del Edén no como un pecado de soberbia o maldad, sino como una valiente y digna negativa a someterse a la dominación de Adán y a aceptar una desigualdad impuesta en el paraíso. Lilith fue vista como la mujer originaria que prefirió el exilio en el desierto y la persecución eterna antes que perder la soberanía sobre su propio cuerpo, su mente y su destino espiritual. En el ámbito de la astrología psicológica moderna, Lilith representa la llamada luna negra, un punto virtual en la carta astral que simboliza los deseos más profundos y reprimidos, el poder instintivo indomable, las heridas del rechazo y la capacidad del alma para rebelarse contra las normas y condicionamientos sociales impuestos por el entorno. Esta notable evolución del arquetipo demuestra que los mitos no son estructuras estáticas, son espejos dinámicos en los que cada generación humana refleja sus propias luchas, miedos y aspiraciones de libertad. Hoy en día, el nombre de Lilith evoca la fuerza primordial de lo femenino que se niega a ser domesticado o silenciado por los dogmas. Una figura que nos invita a cuestionar los roles tradicionales impuestos por las religiones canónicas y a valorar la autonomía personal como un derecho sagrado del espíritu humano. La historia de Lilith nos demuestra con gran claridad cómo los mitos y las leyendas de la antigüedad pueden ser censurados, adaptados o demonizados por las estructuras de poder para mantener un orden social y teológico determinado en una época específica. Al desenterrar y analizar este relato oculto del Edén, no solo descubrimos una figura fascinante de la espiritualidad y la mitología comparada, sino que comprendemos los mecanismos históricos y las decisiones humanas que decidieron qué historias debían formar parte de nuestra cultura occidental y cuáles debían ser borradas de la memoria colectiva. Este canal, Religiones en la Historia, fue creado precisamente con el firme propósito de traerte la verdad histórica y la sabiduría ancestral de las grandes tradiciones del mundo con rigor, respeto y la profundidad necesaria para alimentar tu curiosidad y tu evolución personal libre de prejuicios. Si este viaje al origen de Lilith ha resonado en tu espíritu y ha aportado valor a tu conocimiento, apóyanos dándole un me gusta al video, compártelo con otras mentes curiosas a las que les apasione el misterio de la historia y suscríbete al canal activando la campana de notificaciones. Tu interacción es la clave para que podamos seguir rescatando estos misterios del olvido. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Lilith representa la dignidad y la libertad personal, o consideras que su leyenda es solo una advertencia sobre los peligros de la desobediencia? Que la búsqueda constante de la verdad y la luz de la sabiduría guíen siempre tus pasos en tu camino cotidiano. Muchas gracias por habernos acompañado y por formar parte de nuestra gran comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima revelación. AC. ¿Qué significa realmente el misterioso número 666 del Apocalipsis?
Escrito por el apóstol Juan desterrado en la isla de Patmos, el Apocalipsis contiene las profecías del fin del mundo más debatidas de la historia. Con visiones aterradoras de los 4 jinetes que desatan conquista, guerra, hambre y peste, el texto advierte sobre los juicios divinos finales. Pero el número 666 no era una predicción al azar, muchos historiadores afirman que era un código secreto en gematría para referirse a César Nerón, el tirano romano. ¿Crees que el Apocalipsis predice un fin del mundo literal o es un mensaje histórico? Comenta y síguenos para más. Antes de que existieran las religiones modernas, las tablillas de arcilla de Mesopotamia ya hablaban de seres gigantescos que descendieron del cielo para convivir con los humanos. El Génesis bíblico los llama Nefilim, seres misteriosos descritos como los hijos de Dios que bajaron a la tierra. ¿Fueron ángeles caídos de la teología judeocristiana? ¿O es esta historia una reinterpretación de los antiguos dioses sumerios, los Anunnaki? En este episodio exploraremos uno de los enigmas más fascinantes de la mitología comparada. Prepárate para descubrir la historia censurada que conecta a los antiguos imperios de Mesopotamia con el libro de Génesis. En el capítulo 6 del Génesis se encuentra uno de los pasajes más desconcertantes de la Biblia. Narra que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron profesiones. De esta unión nacieron los Nefilim, descritos como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre y gigantes que caminaban por el mundo. La literatura hebrea apócrifa, como el libro de Enoc escrito en el siglo II antes de nuestra era, expande este relato con lujo de detalles. Explica que un grupo de 200 ángeles, conocidos como los vigilantes y liderados por Semjasa, juraron rebelarse contra el Creador. Descendieron en el monte Hermón para enseñar a la humanidad la metalurgia, la astronomía, la medicina y la magia. Sin embargo, su descendencia, los gigantescos Nefilim, comenzaron a devorar todos los recursos de la tierra, trayendo violencia y corrupción moral. Esto provocó la furia divina, decidiendo limpiar el mundo con el diluvio universal. Pero, ¿de dónde surgió esta increíble narración? Para encontrar las verdaderas raíces de esta historia, debemos viajar atrás en el tiempo, a las antiguas ciudades de Sumeria y Babilonia. Los arqueólogos han desenterrado miles de tablillas de arcilla cuneiformes que describen a seres místicos llamados Apcayu. Según la mitología sumeria, los Apcayu eran 7 sabios creados por Enki, el dios del agua y de la sabiduría. Estos seres sagrados surgieron del abismo primordial para enseñar la escritura, las artes, las leyes y las ciencias a los primeros reyes de la humanidad. Eran figuras semidivinas respetadas y veneradas, representadas con rostros de aves o cuerpo de pez. Lo más sorprendente ocurre en las tablillas escritas después del gran diluvio. Estos textos explican que los Apcayu de la época postdiluviana ya no eran puros, tenían ascendencia humana y comenzaron a cometer transgresiones graves que enojaron a los grandes dioses, como el rey del cielo Anu. Es en estas tablillas asirias donde vemos por primera vez a sabios celestiales cruzando los límites divinos y enseñando ciencias prohibidas, lo que condujo a la ruina espiritual de la sociedad. La conexión entre los Apcayu sumerios y los ángeles caídos de la Biblia se consolidó durante el siglo VI antes de nuestra era. En este periodo, las élites de Judea fueron deportadas a Babilonia tras la caída de Jerusalén. Allí, los sacerdotes y escribas hebreos entraron en contacto directo con las bibliotecas reales y los mitos de Mesopotamia. Al recopilar y redactar sus propios textos sagrados,
Los escribas hebreos absorbieron estas leyendas paganas pero les dieron un giro teológico radical. En el monoteísmo estricto que querían establecer, los sabios abcayu mesopotámicos no podían ser héroes benévolos, debían ser redefinidos como rebeldes pecadores que desafiaron la soberanía de Yahvé. Así, las artes de la civilización enseñadas por los abcayu se convirtieron en las tentaciones pecaminosas de los ángeles caídos de Enoc. Y los reyes gigantes de Mesopotamia fueron transformados en los nefilim destructores que justificaron el diluvio. De este modo, los sabios antiguos de Sumeria terminaron convertidos en los demonios rebeldes del imaginario bíblico. La historia de los nefilim nos demuestra cómo las narrativas religiosas no nacen en el vacío, sino que evolucionan combinando mitologías de diferentes épocas y culturas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la Biblia conservó la memoria de una civilización sumeria olvidada, o que simplemente reinterpretó sus mitos por razones políticas? Déjame tu punto de vista en los comentarios. Si te apasiona descubrir la historia oculta detrás de las religiones del mundo desde una perspectiva objetiva y académica, no olvides suscribirte a Religiones en la Historia y activar la campana. Nos vemos en el próximo video.